patrimonial, consistentes con la declaración fiscal y consistentes con los registros públicos de la propiedad. Tenemos que tomarnos en serio el hecho de que los funcionarios públicos tenemos que vivir conforme a nuestros ingresos y que un tercero tiene que dictaminar que ese sea el caso. Y tenemos que tener penas más severas y las cuatro cosas están a nuestro alcance y lo podemos hacer. México como potencia en el ámbito internacional. Es un tema que el curso maneja mucho mejor que yo y por lo tanto voy a ser tímido en mis observaciones porque tiene una enorme experiencia, pero México tiene una gran bendición. Es posible que México sea el país del mundo que tiene más pertenencias y que tiene la oportunidad en consecuencia de convertir las pertenencias en un conjunto que ensanche nuestras posibilidades de crecimiento. Ese es Norteamérica, visto desde el punto de vista de su infraestructura. Oleoductos, gasoductos, las vías ferroviarias, carreteras, puertos, aeropuertos. Si nosotros vemos Norteamérica desde esa perspectiva, la geografía y las fronteras son menos importantes. Desde el tratado le apostamos a un espacio de integración. En 1994 el tratado ancló el proceso de integración. Hoy el proceso de integración ancla el tratado. Esa es una realidad que existe y que existe más allá del tratado y que le da a México una vocación norteamericana y una posibilidad de dialogar en un entorno mucho más amplio que solamente el que se da entre dos administraciones. México y Estados Unidos hablan todos los días. Hablan todos los días los presidentes municipales, los gobernadores, los empresarios, los migrantes, los académicos, los estudiantes, y ellos son los que enriquecen y le dan soporte a esa relación. Si queremos blindarnos de la incertidumbre que nos viene de fuera, ahí está la respuesta. Hay que apostarle a nuestra infraestructura y a nuestras instituciones. Si tenemos buena infraestructura y buenas instituciones, nos va a ir muy bien con el tratado. Si tenemos buena infraestructura y buenas instituciones, nos va a ir muy bien, aun si no tenemos tratado. Tenemos, por lo tanto, que perseverar en resolver y hacer la tarea dentro y con esa fortaleza presentarnos fuera. Pero no solamente somos norteamericanos, somos también un país caribeño y en consecuencia tenemos acceso al recurso turístico más importante del mundo. Y al mismo tiempo somos un país centroamericano. Si cambiamos la matriz energética en el sur de nuestro país y nos vinculamos con Centroamérica, en donde vive más gente que Canadá, podemos hacer del sur de México y de Centroamérica la siguiente gran historia de desarrollo en el mundo. Suficiente con que bajemos gas y nos integremos de mejor manera. Somos y nos definimos como latinoamericanos. El esfuerzo que estamos haciendo con la Alianza del Pacífico nos ubica como economía regional por arriba de Rusia y Canadá, seríamos del tamaño de Alemania. Y si sumamos lo que estamos haciendo en la Alianza con una mejor vinculación con Brasil y Argentina, seríamos la cuarta economía del mundo, por arriba de Alemania, de Francia y de Inglaterra. Eso quiere decir que México tiene la enorme posibilidad de todas esas pertenencias aprovecharla y sumar a las que describí, la de Asia-Pacífico. México tiene una última pertenencia. Somos parte del G20 y siendo parte del G20 podemos traducir ese espacio de diálogo permanente en un mejor espacio de oportunidad. Y cuando vemos el mapa del G20 reconocemos que hay algunos países en donde hemos avanzado mucho. La relación de México con buena parte de los países del G20 es una relación madura. Comerciamos, invertimos, dialogamos, cooperamos, intercambiamos experiencias de academia. Pero hay muchos países del G20 con los que no tenemos un diálogo igualmente maduro. Hay que construirlo. Hay que voltear a ver, por ejemplo, Arabia Saudita. La península importa más todos los años que el PIB de México y nosotros le vendemos menos de 100 millones de dólares al año. Hay en el espacio del G20 la posibilidad de traducir pertenencia en diálogo, el diálogo en oportunidades de negocio y de desvincular así de la concentración geográfica que vamos a tener siempre, pero que podemos diversificar en el contexto norteamericano. La que sigue. ¿Qué hemos hecho juntos? Y con eso termino. Esto ya no es parte de las preguntas, pero es parte de una historia que hemos compartido. Acá en los últimos años nos ha tocado hablar de la CONSAR y del sistema de pensiones. Probablemente una de las reformas fundacionales más importantes que hayamos hecho y una que le da a nuestro sistema financiero una gran profundidad. Enfrentamos y terminamos de resolver los pendientes de la crisis bancaria juntos a través del IPAF. Nos tocó la primera reforma financiera en el año 2000 que eventualmente nos dio acceso a la línea de crédito flexible.
Les tocó acompañarme en la transformación de Banrural hacia la financiera rural. Les tocó aquí financiar los primeros contratos incentivados que hacía México en el mundo energético. Les tocó acompañar la reforma del ISSSTE que complementó a la del SAT y que nos da viabilidad financiera. Trabajar juntos en el G20 en un momento definitorio para la economía del mundo. Poner en el mapa del mundo a través del G20 la inclusión financiera. Trabajar a través de relaciones exteriores para hacer realidad la inclusión financiera en nuestros migrantes y darles así un mejor espacio de protección. Juntos trabajamos en bancarizar a los que recibían programas sociales e hicimos un esfuerzo inédito de darle acceso al sistema financiero a quienes en México estaban típicamente excluidos. Y nos tocó en esta última iteración enfrentar también juntos la peor crisis de confianza que haya tenido el país. ¿Qué nos gustaría hacer juntos los siguientes 6 años? Ayer se aprobó la ley FinTech. Todo ese desarrollo tecnológico puesto en manos de los bancos debe de llevarnos una revolución en materia de servicios financieros. Juntos tenemos la oportunidad en la siguiente administración de formalizar la economía y darle una mucha mayor presencia a los servicios que la banca ofrece. Y juntos tenemos la oportunidad de darle a los mexicanos la posibilidad de identificarse y que no se necesite más allá que presentarse para tener acceso a todos los servicios financieros y a todos los trámites de gobierno. Ese es un esfuerzo que se debe de poder consolidar y que debemos de poder consolidar de la mano. Y si no nos planteáramos ninguna otra meta, deberíamos de aspirar a que para la siguiente elección todos los candidatos por lo menos tuvieran cuenta de cheques. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias, doctor Mill, muy interesante la presentación. Tengo aquí un montón de preguntas, muchas giran en torno al mismo tema que en un momento más te pondré sobre la mesa. Tú nos pusiste, y además es sumamente revelador, el caso de varias regiones que han podido, con una frontera de por medio, cambiar. Vemos efectivamente el caso de Venezuela y Colombia, el caso de Corea. Podríamos poner también ahí el mapa de Tamaulipas y Texas. Yo te pregunto de una manera muy clara, ¿este país se puede, desde tu punto de vista, enfrentar en esta generación un cambio institucional para que tengamos una procuraduría que funcione y policías que le den tranquilidad a la gente? Pepe, el 95% de los compatriotas en algunas regiones del país tiene miedo de salir a la calle y el, digamos, promedio nacional es 75%. No podemos seguir viviendo así. ¿Tú cómo enfrentarías eso? Estoy absolutamente de acuerdo y me parece que cuando habla uno de Estado de Derecho, el primer tema es el de salvaguardar la integridad de la persona, su integridad física y su integridad patrimonial. Y eso implica porque tengamos mejores instituciones. No hay manera de resolver esto con discursos. Hay que hacernos cargo de que algo no está funcionando. Parte, y yo lo asumo como autocrítica, todo el año pasado, siendo secretario de Hacienda, nos juntamos una vez a la semana con la PGR, con la bancaria, con la UIF, con el SAT, para ver cómo podíamos desde Hacienda jugar un papel más relevante. Y una de las cosas que nos dimos cuenta y que empezamos a tratar de cambiar es que no teníamos una política de armas. Cuando preguntamos en aduanas cuál era el protocolo de armas, no teníamos ninguno desarrollado. Eso quiere decir que nos preocupábamos más por lo que salía del país que por lo que entraba. Y cuando vemos el tema de la violencia, todos los estudios serios apuntan a que las armas son un tema. La forma como se comercian las drogas y la forma como se comercian las armas es distinta. El comercio de drogas tiende a ser en camiones de carga y tenemos tecnología no intrusiva para supervisarlos. El comercio de armas tiende a hacerse en vehículos privados y no teníamos esa tecnología. Desarrollamos la tecnología y le pusimos un nombre al primer programa piloto en materia de armas absolutamente aspiracional. Se llamaba Aduanas Impenetrables. Si tenemos 1,5 millones de armas en el país, impenetrables, no queda muy claro que fueran, pero esa debía ser la ambición. 1, 2. En México la extinción de dominios es consecuencia de un proceso de responsabilidad penal.
Eso quiere decir que para poder quitarle yo su patrimonio a la delincuencia organizada, tengo que acreditar de quién es. Tengo que acreditar que fue resultado del delito que le estoy imputando y tengo que acreditar que él fue responsable de cometerlo. En todas partes del mundo la extinción de dominio funciona al revés. Parto el proceso en dos y lo primero que hago es que el delincuente que no puede explicar el origen del recurso lo pierde. Después sigo el proceso de responsabilidad penal. El otro elemento central, y no hay manera de darle la vuelta, y debiéramos de estar profundamente agradecidos con las Fuerzas Armadas, que han venido jugando un papel complementario que no les corresponde y que nos han permitido, nos han dado tiempo para fortalecer la propia presencia policíaca, pero tenemos que hacerlo. Si no tenemos ni el número, ni le dedicamos los recursos a la construcción de una policía que nos dé confianza, no va a haber manera que recuperemos seguridad. Pero el último punto que hacía yo es igualmente relevante. Si tenemos policías, pero no pueden hablarse con el vecino, el problema que enfrenta el gobernador Astudillo es que si se comete el delito en Michoacán, o se comete en el Estado de México, o se comete en el Estado de Morelos, pues la posibilidad que la policía y el Ministerio Público en Guerrero le dé seguimiento es bajísima. De la misma manera, si se comete el delito en Guerrero, la posibilidad de que se le dé seguimiento en los estados que son vecinos es bajísima, y no por falta de voluntad, porque no se definen los delitos igual. Si uno revisa la geografía de Guerrero, los mayores retos que enfrenta el Estado están en esas fronteras. Están en las fronteras con sus estados vecinos y están en esas fronteras porque los delincuentes saben que si bien hay fronteras en la forma como definimos la ley, ellos pueden actuar impunemente a través de cualquiera de ellas. Si tenemos muy buenos policías, pero no definimos extorsión en Nuevo León, no vamos a poder combatir la extorsión en Nuevo León. Si tenemos muy buenos policías, pero castigamos el robo de automóvil diferente en cada uno de los distintos censados, no vamos a lograr, no importa cuántos recursos le metamos, ministerios públicos estandarizados que homologuen sus procedimientos de investigación. Ahora, esto se ha hecho en el mundo, sí. Lo podemos hacer nosotros también y podemos dar resultados que mejoren la seguridad también, haciéndonos cargo de que lo que hemos hecho hasta ahorita, por falta de darle al Estado y a los estados esos instrumentos, ha resultado insuficiente. Somos una república federal que han tendido a centralizarse, ¿no? Desde el pago a los maestros, el tema de la transparencia, por supuesto el tema de la recaudación, decir, a ver, nosotros recaudamos y después nos replanteamos cómo se distribuyen las cargas entre los niveles de gobierno. Pero si hay algo, Pepe, que ha hecho crisis es la seguridad pública, es decir, tú lo que no puedes es desde la presidencia de la República con 40,000 policías federales y el ejército están enfrentando la grave crisis de seguridad que tiene el país. ¿Cómo o sea, te planteo el tema federal en términos generales. ¿Cómo se puede gobernar una federación moderna? Y en caso de que tú fueses presidente, ¿cómo incentivar para que los gobiernos locales tuvieran efectivamente capacidades institucionales? Mira, yo creo que hay 2 o 3 elementos de los que vale la pena hacerse cargo. Seguimos definiendo el fuero federal y el fuero común como en la época de los bandidos del Río Frío. En esa época pues no había capacidad de moverse. En esa época la delincuencia era un fenómeno estrictamente local y absolutamente concentrado. No riñe el federalismo con definir algunos delitos de la misma forma. Ya avanzamos, tenemos un nuevo proceso, todo un nuevo sistema judicial acusatorio. Avanzamos también, tenemos un solo código de procedimientos penales. Es sorprendente pensar que no es sino hasta hace unos pocos años que el procedimiento penal se homologó en el país. ¿Qué nos falta? Si tenemos un código de procedimientos penales homologado, nos falta, no en todos los delitos, pero en los 8 o 10 delitos que están atrás de la inseguridad que hoy aflige al ciudadano, que sí nos pongamos de acuerdo. Y eso no atenta contra el federalismo. Eso abona en favor de un federalismo en donde tengamos capacidad funcional de cooperar. El federalismo predica sobre la base que operemos entre niveles de gobierno, pero es muy difícil cooperar entre niveles de gobierno si no tenemos el mismo andamiaje y si no hablamos el mismo idioma delincuencial. No atenta contra nuestro esquema federal el que nos pongamos de acuerdo en los 10 delitos que más nos preocupan. Pero ¿se debería centralizar eso? O sea, ¿el presidente debería tomar eso? El 92% de los delitos son del fuero común. La gran fuerza de reacción que tiene el Estado mexicano son policías estatales y municipales. Tú decías 40,000 policías federales, son más o menos 60,000.
pero son solamente, o más bien 60,000 federales contra casi 400,000 estatales y municipales. El grueso de la delincuencia y el grueso de la capacidad de respuesta está en estados y municipios. Ahora, ahí hay que dedicarle más recurso presupuestal, más capacitación, mejores sueldos, pero vuelvo a insistir, la forma como decidimos a quién le toca investigar el delito no debiera ser dónde se cometió, sino cómo se cometió. El robo de automóviles, si hoy salimos y alguien, aquí no pasaría, ciertamente todos los convencionistas van a encontrar sus vehículos cuando salgan, pero si de repente aquí a 3 o 4 cuadras se roban tu vehículo y eso se agota como un fenómeno local, le toca al municipio o al estado. Pero si resulta que se lo roban en Guerrero para llevárselo a la Ciudad de México, que ahí lo deshuesan y lo convierten en autopartes y luego se las llevan a vender en Centroamérica, pues ese no fue un robo de vehículos. Eso fue una operación que implica a varios estados y que debiera, por la forma como se comete el delito, de incorporar una presencia federal. Nos iría mucho mejor en materia de seguridad si es la forma como se comete el delito la que determina a quién le toca investigarlo, en vez del lugar en el que se comete el delito, el que determina quién es competente para realizarlo. Te pregunto rápidamente, doctor, el tema del federalismo hay que repensarlo no solamente desde el ámbito de la seguridad pública, también habría que pensar en una nueva coordinación fiscal. Y yo no sé si las atribuciones de los gobernadores, discutir nuevamente la Constitución. Tenemos un gobernador malito y otro peor, digo, en los que han salido, me refiero. Entonces tú dices, bueno, ya es demasiado. Aquí en Guerrero, que haya tantos malos. Está fallando el sistema. Nomás sí hacer una reivindicación de nuestro gobernador en Guerrero, que nos sentimos muy contentos, que nos reciba siempre. Es su estado y en Acapulco. Por cierto, y lo señalo, una constante que vimos en el mapa es el reto que tenemos en Guerrero. Y ese reto que tenemos en Guerrero exige mucha presencia. Presencia continua, dar la cara, estar enfrente de los retos, en un fenómeno que por mucho rebasa Guerrero. Parte de lo que vimos en términos de la evolución de la delincuencia en México tiene que ver, entre otras, con el comercio de heroína y de metanfetaminas. Si nosotros dejamos a Guerrero solo, no hay manera que resuelva el problema. Y eso vuelve a poner énfasis en que la cooperación es clave, pero para que la cooperación sea efectiva, tenemos que tener un marco institucional que permita que hablemos el mismo idioma. En todas las preguntas sale la inquietud, no hay duda que eres un hombre honrado, que tienes una trayectoria que se puede exhibir a la opinión pública, pero no se puede decir lo mismo del partido que te postula. ¿Qué vas a hacer con esa relación? Ningún partido tiene el monopolio ni de la virtud ni de la falta de virtud. Y los que vamos a contender somos candidatos, y el candidato que va a contender soy yo. Y en materia de trayectoria de vida, sin ninguna ambigüedad, soy quien con más claridad puede voltear a ver no solamente a la ciudadanía, a mi esposa y a mis hijos y decir que he sido honorable. Y vale mucho la pena aquí reivindicar a la política y reivindicar al servicio público. Yo haría solamente un ejercicio para efectos de validar mi punto. Si aquí levantan la mano quienes han sido servidores públicos, no sean tímidos, yo los conozco a casi todos. Yo metería la mano al fuego por prácticamente todos. Ese servicio público... Y la verdad es que después de ese aplauso, ya no diría prácticamente, yo metería las manos al fuego por todos. Ese servicio público es un servicio público honorable. Es un servicio público que además, con sacrificio de patrimonio, tiempo y familias, le dedicó al país muchos años para que el país fuera mejor. Ese servicio público es el que nos pide a nosotros ser implacables en el combate a la corrupción. Ese servicio público es el que está en primer lugar ofendido, enojado, molesto por los servidores públicos corruptos que han manchado un ejercicio y una forma honesta de vivir. Ese servicio público es el primero que reclama, que me reclama y que me pide que el combate a la corrupción sea central en esa administración. Y ese servicio público puede dar fe de que mi actuar no solamente ha sido regla, sino que lo que aquí estoy planteando es lo que ellos mismos reclaman y piden. Un servicio público que esté o en el que nadie esté por arriba de la ley. Y la forma más gráfica de expresarlo es un servicio público que esté dispuesto a pararse aquí y decir, yo no soy el que voy a meter a la cárcel, sino más bien decir, yo estoy dispuesto a que si fallo, me metan a la cárcel a mí. El fiscal
El fiscal autónomo, a ver si te lo planteo bien. O sea, yo no tengo la menor duda de que lo que dices es cierto. Hay muchos servidores públicos, aquí lo escuchamos, que son un orgullo y que además uno se siente también orgulloso de conocerlos y de frecuentarlos. Pero tenemos un estado como insular, ¿no? En archipiélagos. Lo mismo sucede, tú fuiste canciller de la República con el Servicio Exterior, lo mismo sucede con las Fuerzas Armadas. Pero si vas y preguntas a los comandantes de la PGR, te dirán, pues no sé si estoy tan orgulloso o, digamos, tuvieses el mismo aplauso que en este caso la burocracia hacendaria, comercial, claramente tiene, y tiene ese reconocimiento social. ¿Cómo, digamos, pasar del archipiélago de la confianza por instituciones a un país que puede decir, pues el servicio público en general es digno de confianza, empezando, Pepe, por nuestras policías? Con esos 4 elementos. Primero, yo reivindico de nuevo a los policías. Se ponen en riesgo todos los días, y reivindico a las Fuerzas Armadas, sin cuyo compromiso valiente el reto de seguridad sería infinitamente superior. Pero los 4 elementos son centrales e implican que acompañemos la voluntad de las modificaciones. Hoy el ciudadano está sujeto a ese escrutinio. Cuando cualquiera de ustedes presenta su declaración de impuesto sobre la renta, el SAT revisa que ese impuesto sobre la renta declarado sea consistente con las manifestaciones externas de riqueza. Y si tienes un gasto mayor que tu ingreso, el SAT, con todo comedimiento, con un trato excepcional, te manda una carta generosa, de mucha empatía, y te dice, oye compañero, pues dices que gastas 20 y gastas 100, pues me debes los impuestos del 80 que no gastaste. Ahora, si eso facultamos al SAT para hacer al ciudadano, ¿por qué no se lo pedimos al político? Con una ventaja, a mí me lo han hecho 20 años. Y lo que han encontrado es que Juana, que es la que maneja las finanzas públicas en el hogar, con un control mucho más férreo que el que tenía Cordero en la Secretaría de Hacienda, siempre se ha asegurado de que nuestro nivel de gasto sea menor a nuestro nivel de ingreso. Hay que tomarlo en serio. 1, 2, a quien no lo tome en serio hay que quitarle los bienes. 3, todos los servidores públicos tendrían que saber que ninguno está por arriba de la ley. Si hoy tenemos dudas, pues teníamos que quitárnoslas. Esos 3 elementos son los institucionales. En el caso de Hong Kong, el lema de los bomberos en Hong Kong en los 70s era, sin dinero no hay agua. Eso quería decir que si se te estaba incendiando la casa y llegaba el bombero, le tenías que dar una lana para que prendiera la manguera. Y hoy en Hong Kong, cualquier servidor público tendría mucho cuidado de estar involucrado en un proceso de corrupción. Lo mismo era cierto en Singapur. Singapur no tenía Estado de Derecho cuando se separa de Malasia. Y hoy es un ejemplo. ¿Por qué no podríamos hacer nosotros lo mismo? Es estrictamente un tema institucional. Ahora, implica asumirlo como un tema institucional. Si nosotros pensamos que es un tema político, si pensamos que es un tema de discurso, si pensamos que es problema y atribución del presidente, ya nos equivocamos. Tendríamos que estar ciertos de que el presidente, en primer lugar, tendría que someterse a ese marco de leyes y estar dispuesto a ser revisado, auditado y en su caso procesado con un elemento. Yo hoy estoy en la Asociación de Bancos de México 90 y quiero después de ser presidente regresar a la 96 y a la 97, por lo que estoy seguro que no voy a equivocar. Cuando veía el gusanito este fiscal que ha recaudado mejor Estado me ponía nervioso porque los temas fiscales siempre a los contribuyentes nos resultan incómodos. Pero te pregunto, ¿qué puede hacer nuestro país con el cambio fiscal que han hecho los vecinos? ¿Tenemos espacio para cambiar? ¿Debería haber desde tu punto de vista una reacción mucho más audaz por parte de México? El cambio en la situación fiscal en Estados Unidos se puede descomponer de 2 maneras. La reducción es del 35 al 21. Más o menos del 35 al 29 es una reducción que se explica porque Estados Unidos va a incurrir en más deuda. Va a incurrir, se calcula, en más o menos 1.5 trillones de deuda adicionales. Cuando hablábamos de la importancia de preservar nuestro espacio fiscal, lo decíamos porque un país del tamaño de Estados Unidos incurriendo en ese nivel de deuda va a generar una brutal presión de tasas en el mundo. Y si además ese estímulo se traduce en Estados Unidos en presiones inflacionarias, por las 2 razones vamos a ver incrementos en las tasas. El resto de la disminución, del 29 más o menos al 21, se explica por una ampliación en la base. Una ampliación en la base que tiene 3 elementos que la hacen preocupantes y que debíamos de estudiarla con cuidado. Se eliminaron las deducciones de restaurantes,
se eliminaron las reducciones de gastos médicos, se eliminó la posibilidad de actualizar la tarifa del impuesto sobre la renta por inflación, se acotó la deducibilidad de intereses y se redujo la posibilidad de deducir los impuestos locales. Eso quiere decir que esa ampliación de la base tiene potencialmente enormes efectos distorsionantes entre sectores, los que perdieron la deducibilidad respecto a las que lo mantuvieron, entre regiones, los estados que tienen impuestos locales altos respecto de los que no los tienen, y eso debiera de darnos pausa en términos de revisar si ese es el tipo de reforma fiscal que queremos. Con un elemento adicional, cuando consideramos que la ampliación de la base los ubica más o menos en el 28-29, ahí estamos nosotros, con un cambio trascendente que se dio por primera vez en 10 años. Este año se va a actualizar la tarifa del impuesto sobre la renta por la inflación acumulada desde la última vez que se actualizó. Es una actualización del 16%. Va a implicar un sacrificio fiscal de 40,000 millones. Si no hubiéramos hecho la actualización, se podía haber bajado la tasa del 30 al 28. Eso quiere decir que el alivio fiscal que este año van a enfrentar las empresas y las personas hubiese equivalido a una tasa casi 2 puntos menor del impuesto sobre la renta. Por lo que no perdemos competitividad respecto a Estados Unidos, lo que no quiere decir que no tengamos que estar atentos de que esa reforma, que no tiene un impacto México específico, no vaya a implicar reacciones de México y del resto del mundo en una agenda fiscal que permanentemente sin acabar. Doctor Meade, la pausa esta que nos pusieron en los aranceles del acero, ¿te parece? Tú fuiste también canciller de la República, ¿una ventana de oportunidad o una espada de Damocles? Mira, me parece que la negociación se ha conducido bien y me parece que eso nos trae a un punto bien relevante. Nosotros en las candidaturas, y yo quisiera dejar estos dos mensajes. Primero y muy importante, las campañas son importantes. Las elecciones se ganan en la campaña y esa campaña todavía no empieza. Segundo e igualmente importante, las elecciones tienen consecuencias. Hay una estadística que a mí siempre me sorprende, publicada en una hoja de internet, se llama 538. Esa estadística dice que solamente el 4% de la población piensa que los políticos cumplen sus palabras. Eso quiere decir que de quienes aquí están, pues a lo mejor Juana y un par de buenos amigos más me están creyendo. Ese es un error. A los políticos hay que tomarlos en serio. Hay que tomarlos en serio y literalmente. Y lo que hemos visto en el caso de la administración del presidente Trump es esa. El presidente Trump, lo que dijo en campaña, se convirtió en programa de gobierno. Por eso es tan importante este ejercicio del ABM, porque lo que digamos nosotros aquí y a lo que nos comprometamos será programa de gobierno y le dará rumbo a este país hacia adelante. Frente a ese reto con el que empezamos la administración, que nos sumió en la peor crisis de confianza que hemos tenido desde 1995. México ha mantenido una postura digna en la negociación, México no se ha dejado intimidar, México está haciendo su tarea y la tendrá que seguir haciendo para no ser objeto nunca de una intimidación ni de Estados Unidos ni de ningún otro país del mundo. Pues sí, sí es un tema... Sí es un tema de absoluta actualidad. El tema del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Tú crees que, ya hablaste del fiscal en términos generales, un fiscal anticorrupción independiente, autónomo, es también la solución para este país? Sin duda. O sea, el Ministerio Público Autónomo es clave. La autonomía del Ministerio Público debiera ser sagrada. Y la vemos en todas partes del mundo. Nadie le pregunta hoy a Trump sobre una investigación criminal, le preguntan a Mueller. Nadie le preguntaba a Clinton, le preguntaban a Kenneth Starr. Nadie le preguntaba a Andreotti, le preguntaban a Falcone. ¿Qué tenemos que hacer si queremos tener y hacer que el Estado de Derecho sea vigente? En México lo mismo, tener ministerios públicos autónomos y que un día en una bancaria tengamos un panel como estos e invitemos a esos ministerios públicos para que nos platiquen qué es lo que están haciendo para someter a juicio a cualquier funcionario de cualquier nivel. Hubo un acuerdo constitucional alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una vergüenza que nosotros hayamos dejado que por razones políticas ese acuerdo se dinamitara. Fue un Sistema Nacional Anticorrupción que se consensuó a nivel constitucional, 2/3 partes del Congreso Federal y la mitad de las legislaturas locales. Es un Sistema Nacional Anticorrupción que se construyó con voces ciudadanas. Es un Sistema Nacional Anticorrupción que cuando se estudia, su diseño es absolutamente moderno. Y es una vergüenza
que por rencillas políticas nosotros lo hayamos dinamitado y le hayamos perdido confianza antes de darle oportunidad de arrancar. Nosotros hemos señalado que no debíamos de esperar a que termine la contienda. Hemos empujado a que se den los nombramientos desde ahorita. A ver, ni modo que no seamos capaces de encontrar gente honorable para ocupar ese puesto, las magistraturas, la propia PGR, y hacerlo con toda transparencia y hacerlo desde ahora. Y hacer de una vez algunas de esas modificaciones, como la de la congruencia patrimonial y la modificación para recuperar el patrimonio, de una vez desde ahorita, estando ya ahí las iniciativas. En alguna ocasión me demostraste con la vehemencia y contundencia con la que demuestras todo usando cifras. Es impactante verte desplegar tus argumentos, que el tema de la informalidad y la pobreza estaban ligados. Este país sigue teniendo un montón de informales. Bueno, eso pega a la bancarización, pega al acceso de un montón de servicios. Ese tema, ¿cómo lo has visto y cómo lo ves a futuro? Mira, cuando hablamos en algunos de los discursos, en el discurso de cierre de campaña, de cómo podíamos traducir Estado de Derecho, y por eso a mí el que la ABM ponga el centro de la atención en ese tema me parece fundamental. El Estado de Derecho es mucho más que seguridad y corrupción. El Estado de Derecho es un problema de acceso, es un reto de acceso. Reto de acceso a muchos satisfactores. Reto de acceso hoy en México todavía a la educación. Doy dos datos que ponen de relieve la magnitud del reto. Hay más o menos en México 82 millones de adultos de más de 18 años. De esos, solamente 34 han terminado la preparatoria. 48 son adultos que no terminaron la preparatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 48 millones de adultos que les va a costar mucho trabajo conseguir un empleo. En México, el que no termina la preparatoria vive 5 años menos que el que sí la termina. Gana 41% menos. En México, cuando uno ve la pobreza extrema, 9 de cada 10 no terminaron la prepa. De quienes no tienen seguridad social, 7 de cada 10 no terminaron la prepa. De quienes viven en una vivienda sin servicios, 8 de cada 10 no terminaron la prepa. Este es un problema de Estado de Derecho. Nosotros estamos obligados a dar ese acceso a la educación. Y estaríamos obligados en consecuencia, cada vez que un adolescente deje la escuela, a ir a averiguar por qué. Y lo que nos vamos a encontrar es que no es la beca. Lo que nos vamos a encontrar es que no es el espacio. Lo que nos vamos a encontrar es un mal transporte público. Lo que nos vamos a encontrar es un entorno inseguro en la escuela. Lo que nos vamos a encontrar es un drama familiar del que tendríamos que hacernos cargo. El problema de la pobreza en México, visto así, es un problema de Estado de Derecho. Es un problema de que como gobierno no nos hemos asegurado que en México sea realidad que la gente acceda a la educación. En México hay 20 millones de personas que viven en una vivienda que se calienta con leña. Hoy los mexicanos constitucionalmente tienen derecho a tener servicios dignos en su vivienda. Y le damos, y nos regresa al tema federal, y es algo que hicimos muy bien juntos en Guerrero, le damos a los estados un fondo de aportación para infraestructura social. Hace muchos años, bueno, no hace muchos años, hace algunos años, ese fondo de aportación de infraestructura social servía básicamente para financiar una política suburbana. Y los presidentes municipales entendían por política suburbana el que de ahí sacaran lana para comprar su Suburban. Les explicamos que no. Les explicamos que no, que ese dinero era para llevar servicios básicos a la vivienda. Cambiamos la ley. ¿Y qué hicimos? Focalizamos esos recursos de forma tal que nos aseguráramos que se utilizaran para llevar agua, luz y drenaje. De nuevo, la pobreza visto así es un tema de Estado de Derecho. Y lo que estamos planteando, que parece revolucionario, no es más que un gobierno que funcione y que haga que el Estado de Derecho esté vigente en México de manera permanente. José Antonio Mirko, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que vaya muy bien, ¿eh?